Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio para aprender, para reflexionar y construir colectivamente el cuidado de nuestro patrimonio natural y cultural. Esta noche nos honra la presencia de un invitado muy especial, el señor Edgar Ariza, un apasionado defensor del medio ambiente, quien desde su experiencia profesional y su compromiso personal nos va a compartir esta noche una mirada especial sobre el valor de los recursos naturales y la importancia de involucrarse activamente en la conservación. Nos hablará acerca de la figura de la Reserva Natural de la sociedad civil y cómo lo inspiró para crear la Reserva Natural La Victoria, ubicado en el municipio de Florida Blanca. Allí donde fomenta la educación ambiental y el desarrollo de las experiencias que conllevan a la transformación de aquellas personas que buscan sembrar conciencia allí desde la reserva natural. Cuando le llegan esos visitantes, quieren allí fomentar, sembrar conciencia en cada visitante, convirtiéndolos en un verdadero embajador del cuidado del medio ambiente. En tiempos de crecimiento económico acelerado, este episodio es una invitación a hacer un alto en el camino, a escuchar con atención y a reconectarnos con la naturaleza. Bueno, no siendo más por el momento, le cedo la palabra al señor Edgar Ariza. Muchísimas gracias por atender esta invitación y bueno, le cedo la palabra para que se pueda presentar. Bueno, pues muy buenas noches para todos. Bienvenidos y arrancamos entonces. Comenzamos con nuestro episodio. Yo soy un pensionado, hace 23 años me pensioné y llevo ese tiempo casi todo dedicado a estar en este lugar. Este lugar maravilloso del cual vamos a estar hablando se llama la Reserva Natural La Victoria. Es una reserva de la sociedad civil. ¿Cuál es la historia de la reserva? Bueno, nosotros llegamos por allá en el año de 1990. Mi papá compró una finca aquí cerquita, aquí al lado. Y bueno, y como mi papá estaba amañado, entonces yo compré, una tía me prestó un dinero para comprar al lado de la quebrada. Pero el mejor lugar era este y entonces yo decidí deseé, soñé tener este lugar y tuve la fortuna de tenerlo, poderlo comprar. Bueno, esta es la única reserva de la sociedad civil que está en el RUNAP y que está en el área metropolitana de Bucaramanga. Para llegar a esto de manera sencilla es de Florida Blanca, sube rumbo al Cerro del Santísimo y 200 metros antes de llegar al Cerro del Santísimo, toma a la derecha y continúa por 5 kilómetros. Entonces yo luego empecé sembrando árboles en los linderos y luego quería conocer de campo, entonces me fui para otro país, específicamente estuve en Alemania y me fui a conocer de campo, entonces vi una casita y detrás un bosque. Y desde el 2006 yo soñé que algún día iba a tener mi casa y un bosque. Y empezamos a sembrar toda la finca de árboles con todos los problemas que ocasiona, saber que uno siembra 400 árboles y no le nace ni uno, que, o sea, nacieron, pero se fueron muriendo, se fueron muriendo. Es decir, es un trabajo largo. Igual sembré mucha guada, mucha guada en la finca. Tenemos el mayor cultivo de guada que hay en el área metropolitana de Bucaramanga. El aguada tiene muchos beneficios por la capacidad de captura de CO2, por la generación de agua, porque pues, es el acero vegetal que sirve para la construcción. Y bueno, y tenemos eso en mucha guada. Listo. Entonces la reserva natural nace como un sueño y un respeto por el bosque. Entonces decía que en 2004 exactamente
un viaje, vi una finca de un bosque hermoso y me dije, algún día tendré algo parecido. Ese sueño fue el que comenzó y el que hoy es conocido como la Reserva Natural La Victoria. Bueno, entonces en ese trabajo lo primero que sembré fue guada, mucha guada. Eso fue por una casualidad con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Partían casi guada y entonces una vez me dieron bastantes árboles, bastantes guadas y sembramos guada. Después Tengo una inquietud. Dice que inicialmente empezó a sembrar muchos árboles, pero no crecían y más bien se murieron. ¿Descubrió el por qué se murieron los árboles? no sé, fue una especie específica de que me regalaron de la corporación, Acacia, y ellos se iban muriendo, y nunca se supo por qué. Quedó solo una acacia de, como de 500 más o menos. Pero ese es un caso muy específico. La verdad fue un trabajo largo de sembrar árboles. En el año del 2015 ya terminamos de sembrar árboles. Bueno, entonces en el 2015 terminamos de sembrar árboles. Yo siempre he pensado de tener este lugar bonito, no solo como una reserva, sí, pero bonito. Eso significa que yo inicié la construcción de una placa huella desde acá, desde la casa de la finca hasta la quebrada. Eso es más de 1 kilómetro y eso normalmente nadie lo hace porque es la posibilidad de ir desde acá a la finca hasta la quebrada. Y yo empecé a trabajar más como un ejercicio, digamos que para mi salud, más como mi gimnasio. Más abajo sí me tocó conseguir obreros para trabajar y bueno, y se hizo una placa huella con una pequeña intervención ambiental, digamos, esquivamos todos los árboles que pudimos, prácticamente no se tumbó ninguno y eh, esa placa huella la hicimos en 18 meses, sigamos. Gracias a esa placa huella, personas de cualquier edad pueden bajar. A la izquierda ve un señor alemán, un niño alemán y una chica descolombiana que vino hace como unos 2 meses a la reserva y ese camino que se ve ahí a la izquierda es el camino, la mitad del camino es en huella sencilla y la mitad del camino es en huella doble. Este es el caso de mi suegro, el que va aquí a la derecha es mi suegro que hasta los 91 años iban regularmente a la quebrada. Aquí ya tenía más de 91 años y entonces él era el que se encargaba guianza desde la casa de la finca hasta un sitio que llamamos glamping. Entonces, pues para él era muy interesante ver que era la persona importante para atender a esas personas que ya eran más o menos, que ya eran ya bien adultos. Hace 2 meses una señora bajó de 93 años y claro que fue yo no estaba, pero pues muy interesante eso. Gracias a que nosotros tenemos la placa huella, todos estos días hemos bajado a la quebrada totalmente sin linterna. Nosotros bajamos gracias a que la luz de la ciudad nos ilumina el sendero. Entonces nosotros bajamos a la quebrada y es un espectáculo súper bonito y los niños lo disfrutan un montonón y sus padres también, saber que un hijo llega a esta reserva y va a la quebrada y va de noche y va sin linterna y va muy feliz porque está sin linterna. Anoche nos fuimos y íbamos con niños, íbamos con una familia y la verdad si llegamos un poquito tarde, llegamos a las 12:30 de la noche, porque ayer no llovió, entonces nos fuimos un poco tarde, pero la experiencia fue bonita, se bañan allí en la quebrada. Y lo que pasa es que en la quebrada, o sea, cuando uno va para la quebrada, empieza a escuchar y paramos para escuchar toda la naturaleza nocturna, para empezar a escuchar el ruido, el ruido de la quebrada, el sonido de la quebrada. Bueno, más abajo no se ve muy bien, entonces paramos para decirle a las personas, o sobre todo un poco más enfocado hacia los niños, porque casi todos los días van niños, entonces decirles cómo las personas
que son ciegos se les dificulta bajar. Y también paramos en los seres humanos hay muchas personas que son tóxicas y en la naturaleza también hay un árbol que es tóxico. Entonces nosotros paramos ahí, no lo tumbamos. Ese se llama Pedro Hernández, Palo Sarno, Manzanillo. Ese árbol, uno en Wikipedia hay mucha teoría, en Google, YouTube hay muchos videos de lo que ese árbol le hace a las personas. A mí eso soy una de las personas que me afecta y lo que uno hace y lo que yo hago siempre es pedirle permiso al árbol, respetarlo. Y ya respetando al árbol, no, hace rato no tengo problemas porque eso le empieza a rascar. Entonces esa es la experiencia y la más importante es que llega uno a la quebrada y hay muchos animalitos como si fueran luciérnagas, pero son unos animalitos típicos de ese lugar que yo no conozco en ningún lugar. Yo busco por Google, yo le coloco en Google Lens a ver si ese animalito me lo identifica y me dice nombre, me colocan otras cosas que no son. Busco por Google animalitos que emiten luz y hay muchísimos, pero ese particularmente no está. Entonces, cuando uno llega a la quebrada, hay como un cielo estrellado allá en la quebrada y ya regresamos y ya es una experiencia bonita, más o menos. Es una experiencia muy bonita ir a la quebrada de acá, pasar por todo el bosque. Yo hice un trámite complicado. Al 2018 yo inicié trámite para declaratoria de reserva natural y eso fue complicado, duró la declaratoria 2 años, había que llevar sobre un plano catastral y el plano catastral no estaba bien estructurado, la finca no correspondía a lo que decía el plano catastral y eso generó mucho problema, entonces tuvieron que mandar una persona que viniera de Parques Naturales Nacionales a hacer levantamiento topográfico de esta finca y luego entonces en la alcaldía tenían que hacer un edicto y la alcaldía hizo su edicto pero con su formato, más Parques Naturales Nacionales no le hace todo ese formato porque la resolución de creación de una reserva natural de la sociedad civil implica que sea en el formato que dice Parques Naturales Nacionales y en ese trámite duró más de un año para que finalmente la alcaldía se diera la resolución A ser correctamente. efectiva. Yo tengo una pregunta, señora Arisa, y es, ¿cómo llegó la decisión, cómo usted decidió debía iniciar ese proceso de la declaratoria de la reserva forestal, la reserva natural, perdón? A ver, eso sucede porque como ya tenía yo la decisión, sembrar árboles y tener un bosque con una vocación a largo plazo, entonces yo me encontré por ahí lo que eran las reservas naturales de la sociedad civil y revisé bien que uno no perdiera el derecho a la propiedad, qué ventajas tenía en cuanto a eso, básicamente que no perdiera el derecho a la propiedad. Entonces yo dije, no, hagamos ese trámite e inicié ese trámite de la declaratoria de reserva natural. ¿Esto es una decisión solitaria o aquí su familia ha estado en todo el proceso de apoyar? No, es una decisión más personal. Yo decidí que yo iba a ser así y busqué toda la teoría y me fui a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga para iniciar el trámite y resulta que ese trámite no se hace en la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, sino se hace en Parques Naturales Nacionales de Colombia. Bueno, antes de continuar, yo le comento que nosotros tenemos esta reserva. Creo que esta reserva se va a convertir en fundamentalmente para que una persona aquí mejore su salud. Yo conocí un tema que se llama Chirin-yoku, que traduce, es un término japonés que traduce literalmente al español baños de bosque, que es una tendencia mundial originada en el Japón en razón a que en el Japón, por la cantidad de trabajo, por el exceso de trabajo, por el estrés entre las personas, entonces había mucho suicidio. Entonces el Ministerio de Salud japonés decidió hacer un estudio científico sobre los beneficios del bosque, es a ver qué eso le podía ayudar al problema que tenían. Entonces, ese estudio científico de algo que se sabía que era ancestral, que era de mucho tiempo,
pero hacerlo para demostrar ya hoy con equipos, con aparatos que efectivamente beneficia la salud. Entonces ya se demostró cómo beneficia un montón de enfermedades, la tensión, bajar los niveles de cortisol, el estrés, regular la tensión, para muchas cosas, para cáncer, por ejemplo, todas esas cosas que benefician la naturaleza y de una forma, ya no porque voy a conocer una reserva natural, ya no porque voy a ir a caminar, a pasear y a sudar la gota gorda, sino que lo que hacemos es estar en un ambiente más, digamos que con todos los sentidos. Entonces nosotros, por ejemplo, los invitamos aquí al frente a que se quiten los zapatos y los llevamos caminando por un sendero que hemos construido, que hemos diseñado, y en ese sendero que es suave para que puedan caminar descalzos. Los llevamos más abajo, los invitamos a abrazar árboles, nuevamente el sentido del tacto, tocando los árboles y abrazamos los árboles ya con una conciencia diferente, que es un ser vivo, al cual nosotros no lo abrazamos a la mansalva, sino más bien como que le pedimos permiso. En ese trabajo hacemos videos de YouTube ahí de relajación y hay uno que me gusta que se llama Relajación con el árbol, que es un video que es más bien como para sanación. Es muy bonito, muy bonito. Y luego ahí en eso escuchamos las aves, escuchamos el ruido de la naturaleza y luego seguimos y tenemos plantas de camino olorosas para despertar el sentido del olfato. También tenemos diferentes plantas. Les invitamos a que vean las diferentes tonalidades de verde para el sentido de la vista. Le damos siempre algo en el camino, una naranja, un plátano, algo de acá de la reserva, entonces despertamos el sentido del gusto. Ah, y originalmente, empezando el recorrido, cuando se hace, lo hemos hecho, de que nosotros lo invitamos a que cojan un palito que significa algo que una persona quiere dejar, vale decir una enfermedad, un recuerdo del pasado. Entonces ese palito lo lleva por todo el recorrido y al final en una pequeña ceremonia sencillita, digamos, en lo cual hacemos un poquito de inhalación, respiración y bueno, y ahí básicamente lo que hacemos es enterrarlo ahí y saber que vamos a dejar eso ahí y nosotros somos capaces de autocurarnos, así que hacemos eso. Eso es algo que hacemos, además de ir a la quebrada con todo lo que tenemos en la quebrada, hidroterapia. Nosotros no queremos, no soñamos, digamos que no hacemos ninguna publicación masiva. Es decir, nosotros no vamos a colocar un aviso debajo del Santísimo diciendo Reserva Natural La Victoria y colocando señalización, porque no nos queremos que no llegue un turismo masivo. Aquí llega solo personas muy especiales que otra persona les dijo, o unos que van y buscan en Google y encuentran, en youtubers que han venido acá y que dejan su experiencia. Entonces, esto nos permite realmente recibir visitantes que estén en contra, que quieran la naturaleza. Queremos un turismo descontrolado. Bueno, ¿y qué tenemos qué tenemos acá? ¿Qué hacemos? Pues aquí tenemos, primero que todo, este año decidimos que todas las universidades y colegios que quieran traer sus niños acá, todo su ingreso, toda su estadía es gratis. Es más, yo siempre invito a los niños de la vereda y ellos dicen no solo la entrada, ellos les gastamos todo. Ese día los niños salen súper felices cuando vienen de acá. ¿Qué tenemos acá? Pues, ¿qué hemos hecho? Bueno, actividades de scout, actividades de grupos de religiosos, de grupos de cristianos, digamos, vienen acá. A la izquierda tengo una fotico que es la casita de la finca, es una casita que puede tener alrededor de 100 años. Le hicimos una pintura ahí, le colocamos tubo, la dejamos muy, muy bonita. Es una casa como muy caretica por dentro, pues es una casa con tapia pisada, es gruesa, pero está muy bonita. Este es un grupo que están ahí, de esa foto es un grupo que vienen acá a hacer yoga. Este animalito es el animalito que emite luz en la quebrada.
Por aquí nos queda la casa principal. Por aquí tenemos la casa viejita. Esta foto, esta es una casa que construimos no de habitación para estar en la mitad de la reserva y lo utilizamos fundamentalmente y lo queremos que sea para glamping, lo llamamos glamping, pero lo queremos para que una familia tenga la oportunidad de llevar a su hijo allá en el centro de la reserva, allá donde no tiene absolutamente nada cerca, donde nosotros estamos a 500 metros, donde el único ruido que llega allá es curiosamente el ruido del Santísimo, que llega el sonido como en esa dirección. Pero es un sitio súper espectacular, no tiene nada encima. Toda la finca aquí es muy, muy segura. Esa foto es la casa principal. Estos chicos vinieron por ahí esta semana y se sientan por ahí abajo. Y estas son las casitas las casitas, la casita de la finca. Entonces ahí tiene habitaciones, se pintó bien bonita. Esa vaca la cogen y se la llevan y la colocan en un arbolito y la colocan por allá. Siguiente. Bueno, entonces nosotros que tenemos aquí experiencia frente a la finca, tenemos la posibilidad de que las personas hagan camping. Anoche estuvieron unas personas haciendo camping, como 17 de una empresa. Nosotros logramos y buscamos que se sientan muy bien. Se fueron ahorita a las 6 de la tarde, así que no estuve. Y de aquí se ve Florida Blanca, Girón, Zapatoca, Ruitoque y Ruitoque con Trutú. En Ritoque, sí, señor. Sí, no, nosotros le molestamos y esa es la invasión. Y entonces, ¿cuál? No, mire donde viven los más pobres de Bucaramanga. Y claro que identifica. Entonces, tenemos el blanque que le decía, la casita antigua que restauramos y continuamos. Eso es todo. Bueno, y entonces eventualmente vea esta grabación, entonces pueden algún día considerar venir a esta reserva. Nosotros con mucho gusto los atendemos. Claro que nos gusta compartir este lugar. Por fortuna, desde un punto de vista económico, no dependemos de lo que recibamos de eso. Es más, nosotros solo cobramos 5.000 pesos por el ingreso, que es bien poquito, pero por el ingreso por intradía, pero que sí nos ayuda por ahí para pagar alguna cosa. Esto arrancó como un sueño, la continuidad de ese sueño que tenía sus papás, su papá, y luego se fue para Alemania y allí adquirió como se amplió un poco más la visión y llegó a la ciudad de Bucaramanga, propiamente eso es territorio de Florida Blanca. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, Florida Blanca. Florida Blanca, que queda ahí al lado del Santísimo. Y empezó todo un proceso de empezar a hacer el levantamiento de árboles, que eso tomó tiempo. Yo mirando por acá una foto, o sea, se ve que está eso tupido, tupido de árboles. Ahí ve uno los guaduales, otros árboles, y eso sí que da gusto. En lo personal me encanta ver montañas llenas de árboles. Ayer precisamente el señor Juan Carlos nos manifestaba que lo que hoy conocemos, altiplano cundiboyacense, estaba en un tiempo muy atrás, estaba tupido de árboles y hoy en día, pues uno cuando va nomás viajando por tierra, ve uno totalmente con uno que otro arbolito y de ahí la razón de ser de por qué el territorio se sufre de agua. Pero de verdad que le da a uno gusto ver una montaña llena de árboles. Incluso el señor Jesse que está ahí conectado también está en un lugar donde hay muchos árboles. Las reservas naturales es uno, invita también a la conservación. Tiene un alto espíritu naturalista aquí el señor Ariza, porque mire, llegó y empezó a invertir en todo lo que es el levantamiento de árboles y empezó a diseñar su casa y empezó a construir esta experiencia. Hay personas que necesitan y su espíritu busca lugares tranquilos con naturaleza para poder apreciar el entorno. Bueno, la finca realmente se llamaba Hacienda La Judía, pero era conocida como Hacienda La Judía, pero por escritura se llamaba La Victoria. Entonces, cuando se hizo la declaratoria de reserva natural, entonces allá en Parques Naturales
nacionales le colocaron Reserva Natural La Victoria. Así que las dos cosas, Hacienda La Judía o Reserva Natural La Victoria, son exactamente lo mismo. De pronto usted ha tenido oportunidad de investigar en la parte histórica de esa hacienda la judía. Bueno, eso es por allá un poco, eso hablan de los chitaraques y básicamente lo que sí es que esta familia es una familia de un papá, de un señor que tenía una visión grande y que pues como que colonizó aquí este lugar, pero fueron vendiendo, fueron parcelando, fueron vendiendo y tuve la fortuna de comprar esto. Pero el detalle. Bueno, yo le hago este tipo de preguntas porque hay un componente, digamos, en la normatividad en turismo, porque yo soy profesional en turismo. Hablamos de ecoturismo y el ecoturismo es una actividad turística que solo se da en lugares o de áreas protegidas, ya sea por instituciones públicas, ya sea por la sociedad civil. Entonces, para poder desarrollar el ecoturismo, uno arranca, o sea, hay unos pasos, ¿sí? Yo lo que estoy viendo es que usted ha avanzado muchísimo, ya hay por lo menos hay una infraestructura, ya se están haciendo talleres, de manera empírica ha construido una narrativa, estructurar una actividad ecoturística y usted lo ha hecho de manera empírica. Pero también usted se ha acercado a las universidades para hacer un inventario sobre la flora y la fauna que tiene allí. No, no, eso no. Hubo una vez sí vinieron, hicieron un inventario de mariposas y curiosamente creo que cogieron muchas y las iban acabando. Siempre uno lo que promueve es el cuidado del medio ambiente y un trabajo científico como lo hacen las universidades es mirar, analizar en qué condiciones está el árbol, en qué condiciones están los senderos, cuáles son los animales, cuál es la flora. Pero mi visión no es tanto turística. Yo, mi visión es más bien de compartir. No quisiera que viniera mucha gente. Es decir, si algún día yo no tengo ningún interés de hacer nada formal más que compartirlo, de tal forma que si algún día me dicen, usted no puede recibir gente porque tiene que estar en el Registro Nacional de Turismo, por ejemplo, yo listo, entonces no recibo gente, ya. Sí, o sea, no lo comparto ya. Y sería egoísta, pero mi objetivo no es clarito, es yo comparto eso con mucho gusto. La gente que viene aquí está muy contenta, pero yo no tengo una visión, digamos, de dinero. Es más, para nunca pudiera recuperar ni siquiera alguito de la inversión que se ha hecho, nada. Si alcanzara algún día para pagar los obreros, pues sería muy bueno, pero por ahora no, yo digamos que entre comillas subsidio este lugar para las personas que vienen. Cuando se piensa en turismo, ya tenemos ese imaginario de el turismo masivo y resulta que usted la propuesta que tiene, pues esto da para pequeños grupos, pero al mismo tiempo la invitación, esto es obviamente ustedes quien decide, pero sí hacer como esa parte científica, hacer estudios científicos de ese análisis de la flora y de la fauna, que eso permite a futuro generar conocimiento y conocer un poco más acerca de esas especies que ocurren en nuestro territorio, con el tema de sus grupos pequeños. Esa es la razón de ser del ecoturismo, porque esto no es masivo, sino esto es más de aprendizaje y de conservación del medio ambiente y usted lo está haciendo muy bien. El equilibrio emocional, el equilibrio espiritual y también es por salud. No sé si de pronto aquí de las personas que nos acompañan tengan alguna duda, inquietud, pueden entonces abrir sus micrófonos. Pues yo este fin de semana estuve allá y llegué renovada. Me encantó la experiencia, ha sido maravilloso. Nunca me ha detenido a escuchar el sonido de los pájaros, de la naturaleza. Uno siempre como que va caminando y no se da cuenta, pero fue maravilloso. Incluso pues vi algunos animales que no había visto y llegué renovada, con mucho aprendizaje allá y es un lugar excepcional. Gracias, señora Hilda. Yo sí le quiero preguntar, ¿por qué usted sintió la necesidad de ir a conectarse con la naturaleza? Aquí es evidente que el señor Ariza no está haciendo publicidad. ¿Cómo usted se enteró del lugar, tomó la decisión
Y bueno, ya para que nos comente un poco más acerca de esa experiencia, porque Pues a mí me parece como muy pedagógica. De todas maneras, hay personas acá en la ciudad que no tienen como esa experiencia con lo que es el medio ambiente, lo que es salir aquí de la ciudad, conocer un bosque. Hay gente que no tiene esa experiencia, no sabe de eso. Yo fui incluso con una niña de bienestar familiar y ella pues estaba encantada con todo eso que pudimos experimentar y me parece que muy bueno porque igual se está cuidando el ambiente, no se está deteriorando, incluso pues cuidados allá especiales que debe tener uno para que no se dañe el ambiente. Me parece como algo muy especial porque es muy diferente a ir uno por ahí de turismo a una playa, a Cartagena, Barranquilla, a tener una experiencia de esas ahí que prácticamente es como una comunicación entre uno y la naturaleza. Ay, claro, qué bonito que usted se haya dado esa oportunidad para poder disfrutar o cambiar de ambiente, porque está uno tan saturado con tanto estrés. Despejar la mente, pues esa es como la tendencia que en esos momentos el ser humano necesita volver a conectarse con la naturaleza. Bueno, en camping se pueden venir los que quieran, no hay problema. Suficiente espacio para hacer camping. Parte de los espacios que he hecho realmente han sido hechos manualmente. Plan duró más o menos, por lo menos 6 meses con pico y pala haciéndolo. Sí me ayudaron a sembrar el prado. El glamping, que es ese espacio de esa casita ahí en medio en bosque, entonces esa la alquilamos para 2 personas, se cobra únicamente el alquiler del espacio, 50.000 pesos, y por las personas que vayan a acampar se les cobra, a estar allá se les cobra el derecho de camping, que son 25.000 pesos. Así que si va una pareja nada más, pues sencillamente pagan 100.000 pesos, que serían los 50.000 del alquiler del espacio, que es exclusivamente para las personas que lo alquilan. Si van por ahí 4 personas, pues se les cobraría 50.000 del alquiler del espacio y 50.000 y 100.000 de los 4 que se quedan. Hacen actividades ahí de cumpleaños, y de lo que más me gusta es de los padres que llevan a sus niños a este lugar, porque nosotros no solo que vamos ahí, sino vamos ahí. Esta casita la alquilamos también de la misma forma. Cobramos 100.000 pesos para 2 personas, y si van más, le cobramos de a 25.000 pesos. Tiene capacidad para 6 personas. Y esta casa me cobramos 300.000 pesos para 10 personas. Y si más personas van, acampan. Ese es el animalito que emite luz en la quebrada. Y estaba mientras tanto mirando y apreciando los detalles de la casa, porque es una casa tranquila y normalmente, como está al lado ahí del Santísimo, es pegado a la montaña y obviamente allí el clima es, Sí, es relativamente frío, pero no tan frío como Cielo Santo, un poquito más frío que Rito, que quizás estamos a una altura un poquito más alta. Estamos como a 100 metros más altos que el Cerro del Santísimo. Facebook, pueden buscar Reserva Natural La Victoria y hay muchos videos de la reserva, y ahí lo pueden conocer viendo la página Facebook Reserva Natural La Victoria. bueno, muy bien, ya hemos revisado un poco la visión y cómo poco a poco empezó ya a presentar como, me surge una inquietud, ¿qué beneficios usted ha recibido al declarar el territorio como una reserva natural? No, nosotros no tenemos ninguna relación ni con parques naturales nacionales. De pronto este año, el año entrante, sí vamos a hacer como otro trabajo de verificar que todo esté en orden, de si es necesario reorganizar las zonas. Pues hay diferentes zonas: zona de uso intensivo, zona de agrosistemas, y zona digamos que de bosque, que tiene, no se me va ahorita el nombre. Nada, y la Corporación de la Defensa y la MESET de Bucaramanga aquí no viene. Nosotros en la vereda
realmente somos la autoridad ambiental, de alguna manera. Cuando tenemos problemas con algo, se vislumbra en la Junta de Acción Comunal. Y aquí más arribita hay otra reserva que aunque no esté en el RUNAP, sí cumple una función ecosistémica en la medida que se compró y como para parar la frontera agrícola y efectivamente cumplió su misión y este lugar es un lugar especial para muchos años. No Ex- tenemos, y además que no tenemos, yo no he tenido intención de ir, a veces voy a ir como la semana pasada que vi que estaban colocando unos avisos, unas vallas que en las reservas que están en el RUNAP, Registro Nacional, en el Registro Nacional de Áreas Protegidas, a eso, no sé, Parques Naturales Nacionales hasta ahora estaba organizando su oficina en Bucaramanga, que queda en la Avenida Quebrada Seca 3012. Son muy formales los señores que están allá, pero cuando yo voy allá me atienden, pero hasta ahí nada más. Bueno, en ese orden de ideas, ¿usted qué recomienda? Porque aquí habrá personas que van a escuchar y pues van a mirar si pueden estar declarando esas reservas naturales en los predios. A través de su experiencia, de su conocimiento, ¿vale la pena declarar la reserva forestal o Sí, sí, simplemente claro. dejar que las fincas puedan, también ese espíritu de conservación, de dejar crecer los árboles, de respetar un poco la naturaleza? Pues yo he tenido oportunidades de intercambio. Nosotros, Parques Naturales Nacionales, sí nos invitó, ahora que recuerdo, a un encuentro en Boyacá de propietarios de reservas naturales de la sociedad civil. También luego tuve la oportunidad de ir a COP16, claro, y encuentra uno con otras personas y todos estamos como contentos con lo que hacemos. Ya fue una decisión de nosotros de compartir eso. Yo estuve conocí a un señor ahí del Guaviare y de Guaviare no, perdón, del Putumayo, y él me invitó allá a su reserva en el Putumayo y nada, todos más o menos tenemos como esa vocación de tener ese bosque a largo plazo. Mi padre cuidaba mucho en la naturaleza, yo creo que por ahí salió la cosa y nada, que si invito a otras personas, claro que quieren dejar un espacio con una vocación a largo plazo. Claro que lo pueden hacer, claro que es un poquito engorrosito, pero quizás eso nomás me pasó a mí y a otra persona no le pase. Pues hay que hacer levantamiento topográfico sobre un plano catastral, que básicamente lo importante es que uno no pierde el derecho a la propiedad, así que si yo quiero y me arrepiento y se la vendo a otra persona a la finca y esa persona decide al día siguiente no de quitarle el calificativo de reserva natural, lo puede hacer y sembrar lo que necesite, porque pues aquí se puede sembrar, ¿no? O sea, si yo quisiera tumbar la montaña o si quisiera tumbar árboles o limpiar un poco para sembrar, se puede, pero yo he tomado la decisión de que solo vamos a sembrar aquí en un entorno muy reducido cerca al área de uso intensivo que es de la finca. Excelente decisión. Entonces, la mejor opción es declarar las reservas naturales también para incrementar el número de hectáreas y eso implica mayor producción de árboles, mayor producción de oxígeno, mayor llamar la atención de la comunidad para que puedan. Muy buenas noches, con Buenas Ángel Yesir, noches. Muy buenas noches, Ángel Yesid. Qué bueno que participe. Placer. muy amable. Pues interesante, felicitar al señor Ariza por esa decisión que tomó en el momento que la tomó, porque es un ejemplo bonito para contarle a la sociedad santanderiana de que sí se puede conservar, de que los bosques son la vida, que en el bosque uno encuentra hasta lo más complicado hoy en día en las urbes, que es la paz, que usted está haciendo medicina con las personas con esos árboles que sembró, que fue un reto, pero pues al final de cuentas la satisfacción que tuvo fue mirar esos árboles tan hermosos. Yo tengo la dicha de vivir en un rinconcito de Santander donde hay una riqueza inmensa de biodiversidad, poco explorada, gracias a Dios, porque la comunidad también tememos el turismo que llegue en masa, entonces somos como celositos por ese lado. Sí queremos mostrar, pero no tanto.
pues muy responsable. Mi recomendación que se acerque a la UIS. Yo he tenido la fortuna de estar en el lado de, digamos, como científico para tener como el conocimiento de las especies que se encuentran en un lugar. Nosotros aquí en la comunidad tenemos un grupo de 12 personas que hacemos el monitoreo del oso de anteojos. Denominamos los guardianes del oso de anteojos y la biodiversidad, y eso nos ha servido para interpretar más la manera en que se funciona un bosque. Ese bosque que su museo construyó, pues muy bonito, y me gustaría que su experiencia, su vivencia, pues fuera como más contada, porque eso va a motivar a otras personas a construir un bosque, que no es fácil, pero se puede, porque nosotros todos tenemos en la cabeza desde coger el cemento, la arena y las piedras y construir ciudades, y dejamos de lado la verdadera raíz de la humanidad, que son los bosques, y entonces nos estamos descuidando por ese lado. ¿Y qué le vamos a dejar a las futuras generaciones si seguimos así? Pero usted nos da un ejemplo de muchísima responsabilidad, y de mi parte le agradezco. Muchas gracias. Listo, Ángel, que muy yo contento de que usted alguna vez nos visitara por acá y viera lo que hacemos. Está muy cordialmente invitado. Me gradué de la UIS, yo soy licenciado en matemáticas de la UIS, hice ingeniería de sistemas de la UIS, pero desde el 2002 que me pensioné, tomé como la decisión de dedicarme a este lugar y en promedio duermo aquí 5 días a la semana y 2 días en Bucaramanga. Pero claro que me gustaría que se mirara, por ejemplo, que se estudiaran esos animalitos, porque es que son muy típicos de ahí y no salen de 20 metros de la quebrada. Ahí es en ese espacio típico. Sería interesante estudiarlos y ver por qué no existen y uno le coloca en Google Lens y no le aparecen. Y sí, cuando uno va a la quebrada, yo un día conté 243 animalitos que emitían luz y eso es un espectáculo, ver uno el cierro estrellado allá en la quebrada. Es muy bonito. Señora Arisa, yo le quiero contar que el señor Ángel Yesid, la historia de Yesid es algo bien, bien interesante y quiero compartirla. Y bueno, es un campesino del municipio de Gambita, queda muy al sur, queda más cerquita llegar a Duitama que llegar a Sí, San sí. Gil. Sí, pero es que estamos hablando de la carretera de Torres. Entonces, de Ajá. Charalá por la carretera de Torres que conecta a Duitama, él está en un sector que se llama El Taladro. Resulta que Yesid entró en un proceso, eso fue con el Santuario de Flora y Fauna de Guanenta Alto del río Fonce. Empezó a participar de algunas actividades ambientales y empezó a enamorarse de los pájaros. Él aquí es un experto en esa observación de aves y sí me gustaría aprovechar en estos momentos para que Jessy nos pudiera contar, porque esa es otra actividad que se puede también hacer en la reserva natural, señor Edgar. Allí el tema del avistamiento de aves es también una línea donde también estamos siendo llamados para empezar a apreciar estos animalitos. Bueno, eso fue algo maravilloso, pero todo fue culpable el oso, porque dijo, me lo querían matar, y entonces yo llamé al jefe Fabio Muñoz y le conté que teníamos que hacer algo porque había un personaje que quería matar el oso, que le estaba echando la culpa, que estaba comiendo unas cabras, y que pues que nosotros la mayoría ya nos identificamos con el oso y que lo llamábamos Don José, y que no nos gustaría que lo mataran porque pues ya nos habíamos familiarizado con él. Entonces pues sentíamos que como que perdíamos a alguien, sentía yo. Y él a ese llamado prestó atención y mandó Corpo Boyacá y habló con la CAS y ya habló con la directora de Parques Nacionales en ese momento, que era la doctora Julia Miranda, y entonces ya vinieron, hicieron una reunión con la comunidad, y entonces en el momento que ella iba entrando ahí a mi casa, que les habían mandado a preparar el almuerzo, se encontró con un colibrí que es endémico de esta zona, que es el Selígena prunelli o Inca negro, y ella ahí, yo, que siga, su merced, siga, y ella, no, nada, y esta señora, ¿qué pasó? ¿Qué se no? Que siga, por favor. Yo, no, es que el colibrí, dijo, ese es un colibrí ahí feito, ese siempre llega a estas horas allá a visitar las flores, pero siga, su merced, dijo, no, yo no sigo, y el bicho ahí de vueltas y de vueltas y de vueltas, y ella pues no quiso seguir, entonces yo saqué una mesita y una silla,
y sentemos ahí la señora, pues yo no sabía que era la directora de parques en ese momento. Siga su merced, siéntese y coma y termine de contemplar ahí el pájaro, así le dije yo. Entonces ya ayudando a mi esposa a atender las otras personas y ya cuando ella terminó de almorzar entró y dijo, Ángel, ¿usted llama Ángel? Sí, sí señora. ¿Usted sabe qué es esa ave? Dije, no señora, yo, pues hay un colibrí negro y feroz. Entonces ella me dijo, es una especie endémica y mi sueño en la vida era verlo y gracias a usted y a su jardín lo pude observar hoy, contemplarlo y quiero invitarlo a usted a que entre en el mundo de la observación de las aves. Dijo, ¿se anima? Y yo dije, pues no sé, quién sabe, pues hagámosle, qué carajos. De todas maneras, algo nuevo. Así fue que contrataron a un experto de aves del eje cafetero, Sergio Campo Tobón, y pues se supone que la capacitación era para mí solo, pero pues que invitar a otras personas y así fue que dentro de la zona de influencia del santuario nos logramos capacitar 64 personas, pero de esas el que se enamoró del tema de avistamiento de aves, el que anda más entusiasmado con ese tema, pues soy yo. Pues yo me enganché con ese tema mi esposa y mis hijos me dicen es el vicio de mi papá, pero es un vicio muy bonito. Y pues yo vivo contento porque he podido compartir con gente muy bella, muy linda, con una energía espectacular, unas experiencias muy bonitas. He podido viajar a conocer otros sitios en Colombia donde se llevan esos procesos. He podido pude participar en la mesa de trabajo para la ordenanza departamental relacionada al aviturismo, cómo desarrollar digamos, esa actividad. En el tema de la ley, que pues la ley ya fue decretada. Digamos que del turismo se separó eso y se organizó, se legisló para hacer, digamos, que hayan unas reglas claras, precisas y concisas para poder desarrollar esa actividad para no generar un impacto negativo. Entonces, ejemplo, el temor que tiene el señor, que hasta yo también lo tengo, con el tema de las capacidad de carga en los lugares y sobre todo, digamos, aquí que es tan complejo, pues eso, esa ley y esa ordenanza y hasta acuerdo municipal, porque yo pude ser concejal en el municipio y gracias a la alcaldesa y a mis compañeros corporados está también por decreto, digamos, por acuerdo municipal está reglamentado esa actividad en el municipio. Entonces ha sido, digamos, las cosas como que se van dando poco a poco. Y el tema de la invitación a las demás personas de las comunidades, que lo que a mí más me alegra es que pasamos nosotros o dimos un salto de ser cazadores a ser, digamos, guardianes de las aves y la biodiversidad. Y es una tarea que también llevo para poderla, digamos, implementar en el resto de mi municipio y en las alrededor, en la región, tanto en el departamento de Boyacá como en el departamento de Santander. Mi casa está a 1 kilómetro de distancia de la frontera entre Boyacá y Santander, entonces hay relación directa con los paisanos. Y en Boyacá también en la inspección del venado, pues tengo un grupo de amigos, de coterráneos, que ellos también hacen observación de aves. Entonces se ha venido desarrollando eso, más que todo como un camino que nos lleva a la educación ambiental. Y hacemos nuestros conteos de aves y nos sentamos a disfrutar por ahí una guapanela con quesito, con arepita y nos contaba, ay no, cuando nosotros nos poníamos a contar los pájaros que llevábamos en la mochila y hoy en día en una aplicación que se llama EVIR relacionamos y todo lo que hemos aprendido y lo importante que es la conservación. Y de ahí nos depende el tema de que cuidar los árboles, ¿sí? Ejemplo, mi hija tiene un vivero, se vio la necesidad aunque Parques pues nos surtía con árboles para sembrar, pero esos árboles eran más que todo, eran como maderables. La necesidad de nosotros es ver las aves que tengan garantía de comida, entonces busquemos de los especímenes que tenemos en nuestro territorio que son más apetecidos para las aves y vamos a trabajar con eso. Y entonces se convirtió en un emprendimiento para mi hija, porque los dueños de los predios que quieren mirar más aves, pues le compran los arbolitos, ¿sí? Se le compran los arbolitos y también los ornamentales. Y ella, pues,
ella le gusta ese tema de las plantas, pues ella es feliz, ese es su mundo, vivir ahí con sus maticas. Entonces ha sido un proceso muy bonito, muy satisfactorio, de ejemplo, digamos, para el resto de personas de entusiasmo, de mirar de otra manera cómo se hace un uso responsable de los recursos naturales que tenemos. Y pues también me he encontrado con personas que pues se han generado conflictos, que me ha tocado poner la denuncia en las corporaciones, en que están bravos conmigo porque tengo, digamos, ese criterio, digámoslo así, de conservar y cuidar, pues choca, ¿sí? Pero de todas maneras, son más las personas en el territorio que reconocen el trabajo y el sentimiento que yo llevo. Y pues yo me he puesto hasta juicioso a estudiar tanto el tema de lo de las aves como de la flora y la fauna, ¿sí? Pues conocer qué es lo que los recursos que uno tiene en su territorio y qué puede hacer con ellos desde la parte, digamos, de sostenibilidad y pues se van dando cosas poco a poco, pero pues ha sido una experiencia muy bonita y muy satisfactoria. Eso le quería contar y pues no, pues feliz yo de poder, digamos, le digo a mi familia o a mis amigos de esta manera, poder servirle, me parece a mí que es un servicio a la sociedad, que es cuidar los recursos naturales, porque pues nosotros nos enseñaron así como el cuento, mi abuelo y mi papá era con el hacha y el que le rindiera más tumbar palos, pero pues eso era una cultura que pues nos tocó cambiarla y le digo a mi hija cuando la veo por ahí plantando sus semillas, miren la transformación que nos da la vida. Mi abuelo y mi papá tumbaban árboles, yo también lo logré hacer en un tiempo y ahora lo estamos cuidando y ya verán nuestro nieto que cuida una planta que anda recogiendo una semilla para sembrarla, pues eso me llena de esperanza. Y pues siempre llevo ese mensaje. Tenemos que cuidar nuestro planeta para las futuras generaciones. Esa es la mejor herencia que les podemos dejar. Correcto, señor Yesid. Quería que el señor Edgar conociera esa historia porque esto es crear una hermandad. Hay varias personas, hay familias campesinas que le están apostando a la conservación. Y ese es el gran mensaje de esta Semana Ambiental de Santander, desde la Cátedra de la Santanderianidad, fomentar que con pequeñas acciones podemos engrandecer y cumplir con ese propósito para dejar un medio ambiente. Yo creería que esto es un ambiente completo para las siguientes generaciones y es así, pequeñas acciones. Y si unimos esfuerzos con otras personas, con familias campesinas, podemos estar haciendo ese proceso de transformación que requiere en nuestro departamento. No sé si el señor Edgar tenga algo que decir. Si está No, trabajando, yo le compartiré el teléfono para que también pueda, teléfono de Yesid, porque ese ejercicio del avistamiento de aves es otra actividad, aviva el espíritu y comienza uno a apreciar mejor la naturaleza en nuestro entorno. Ángel, muy interesante su trabajo. De lo que ha dicho, algo que he pensado es que aquí llegan bastantes aves más o menos, porque como nosotros no regamos veneno, entonces llegan muchas, pero sí, yo sé que me hace faltan árboles que tengan frutos para las aves y esa parte sí quiero buscar, sembrar árboles que beneficien y que traigan más las aves y que tengan ellas en que defenderse. Entonces, ese tema sí tengo que aprenderlo un poco más. Ah, perfecto. Ahí está el señor Yesid, que es pero súper experto en el tema. Bueno, los árboles es dependiendo del territorio, pero el solo hecho de tener un bosque frondoso ya creería yo que es suficiente para que los pajaritos tengan ese espacio de compartir, de buscar las flores, las semillas, en fin. Entonces, ahí internamente les voy a compartir el teléfono de cada uno para que cada uno pueda darse en el gusto de conocer cada una de las propuestas, descansar y apreciar el medio ambiente. Pues no siendo más por el momento, les agradezco inmensamente su participación,
compartir estas experiencias. De la invitación al señor Edgar que también se sume, que comience a aprender, complementarlo a la narrativa que usted tiene cuando llegan esos visitantes, es poder decir, mire, aquí está el pajarito X, Y, Z, estos son los nombres técnicos, y uno se puede apoyar con las instituciones como la UIS, de la descripción de la flora, de la fauna. Muchísimas gracias. Mil gracias, señor Edgar. Mil gracias, Yacir, por su aporte. Muchas gracias. Yo quiero echar una cuña. Claro, sí, señor. Mi esposa está viajando hacia la ciudad de Bucaramanga, Florida Blanca, especialmente, que este fin de semana es lo del tema de las orquídeas, ¿no? Entonces, pues le interesa ir a mirar las orquídeas que tenemos aquí en este sector. Se llevaron algunas que están florecidas, que son orquídeas pues exóticas o endémicas, sería la palabra. Entonces ahí se las dejo, que pues digo, están haciendo el esfuerzo unos amigos para que ella pudiera desplazar hasta allá para hacerla, digamos, mostrar esos especímenes. Pues para uno acá es fácil porque vive entre la montaña, pero para que las contemplen personas de la ciudad, pues es difícil. Entonces se pudo que ella viajara con eso y pues el santuario pues le está colaborando también en este tema. El jardín botánico, parece El que Jardín dice por ahí. Botánico que hay en Florida Blanca para que podamos, que el señor Edgar primero conozca del tema del evento y si hay oportunidad y el tiempo para que también su esposa pueda conocer esta reserva natural que tiene el señor Edgar, pues ahí sería muy bueno ese compartir de experiencias. Sí, con el tema de las aves, dijo, ahí sí tengo pendiente un viaje a Bucaramanga, por allá otro amigo que pues quiere que yo vaya, pues dijo, organizaría mi tour para ir, tengo pendiente ir abajo a Hidrosogamoso, que pues está haciendo un trabajo allá con las comunidades de concientización acerca del cuidado y la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad. Entonces pues aprovecharía y dijo, cuadraría ahí en mi agenda y pues interesante ir y hablarles sobre el tema cómo es la dinámica con el tema de la observación de aves y como se dice, en el año hay dos conteos de aves, que es en mayo y en octubre. Entonces en estos momentos ya nos estamos preparando para el Global Big Day. En los últimos años nosotros hemos tenido el primer lugar en el tema de conteos, de en los listados de conteos de las aves. Colombia ha sido la que ha tenido el primer lugar. Pues un dato interesante es que en Latinoamérica, el país con más aves es Brasil. Nosotros somos el segundo país, pero en el tema de observadores de aves y de gente comprometida, eso es un tema de monitoreo. Digamos, es un tema de monitoreo el conteo. Pues nosotros hemos sido en los últimos años los más juiciosos y nos siguen los hermanos del Perú, que también son muy juiciosos siempre en hacer esa actividad. Y pues ya en el tema de turismo, que pues se desplazan unos de un lugar a otro a ir a observar ciertas especies que les interesa. Y allá donde está el señor, allá hay unas especies endémicas que son muy interesantes para los avistadores de aves. Entonces, digamos que está ese espacio por explorar y por identificar. Y claro, hay que con la universidad se puede y con los avistadores de aves también se puede pues colaborarle con los datos e ir a hacer digamos así, como un registro de qué aves se ven y para que él empiece a identificarla y se le comparten los nombres y unas aplicaciones que le pueden ir colaborando para ir aprendiendo a identificarlas, ir a conociendo esos parienticos, dicen por ahí los llaneros. Es Sí, correcto, señor. sí, para Gracias. conocer a los parienticos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Yesid. Muchas gracias, señor Edgar. Esto ha sido un compartir de conocimientos y ya se ha generado como la expectativa de conocer también esa reserva natural y al mismo tiempo para decirle que usted no está solo, que aquí hay un grupo de personas que la idea es que se conecten y empiece como ese fenómeno social. Para llevar el mensaje necesitamos más reservas naturales, necesitamos ese incremento de hectáreas, bosques, como una forma de equilibrar nuestra naturaleza. No siendo más por el momento, les deseo una feliz noche.
Buenas noches, Yasmín. Buenas noches, Gracias. Ana. Buenas noches, Hilda y Ciro y Francisco.